Para el manómetro de la figura, calcule la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. La diferencia de presiones que existe entre el punto A y el punto B quedará definida por la trayectoria que estos fluidos experimentan a lo largo de esas longitudes y sus propiedades termofísicas. En este sentido, vemos que podemos marcar, dado que voy desde el punto A y en este sentido, vamos a considerar el marco de referencia desde el punto A, teniendo en cuenta que es el valor, el primer término que aparece aquí. Y en función de él, vemos que si bajan las profundidades, esto aumentará la presión. Y si se eleva la distancia, esto producirá un decaimiento en la presión. Entonces, comencemos referenciando las tensiones superficiales como puntos de partida de mediciones. Entonces vamos a ver, estoy en A, pero quiero ir al punto 1, este que está aquí. Quiero partir desde A y llegar allá. Entonces el punto 1 será mi punto final, partiendo desde el punto A. ¿Qué diferencial de presiones veo ahí? Bueno, si me doy cuenta, desde el punto A hacia el punto 1 tengo que bajar, o sea, hay una profundidad que es equivalente a este número que vemos acá en longitud, de 500 milímetros. Entonces, por definición, eso será igual a la densidad de ese fluido, que aquí, como aquí vemos, es agua, multiplicada por la gravedad, y la altura que hay entre el punto A y el punto 1. Es decir, que si yo quiero despejar el punto 1, este será igual a la suma de la presión que hay en el punto A más el producto de la densidad del agua por la gravedad y la altura que hay entre los puntos A y el punto 1. Pasando al punto 2 como punto final y teniendo en cuenta que ya he recorrido de A hacia el punto 1, o sea, mi punto 1 es mi punto de referencia, veo que en este caso tengo que subir desde el punto 1 al punto 2. En este sentido hay una disminución en la presión, por eso antepongo un signo negativo y que será igual a la densidad de ese fluido, que pues como se ve aquí es mercurio, con su símbolo, con el símbolo de su elemento químico, acá lo voy a colocar, multiplicado por la gravedad y la altura que hay entre el punto 1 y el punto 2. Es decir, que si yo quisiera conocer la presión que hay en el punto 2, despejo de aquí P1 y me quedaría entonces esto igual a la diferencia de P1 y la densidad del mercurio por la gravedad y la altura que hay entre 1 y 2. Ahora, teniendo en cuenta que voy al punto B, desde el punto 2, veo que también tengo que seguir elevando. Entonces el punto B es el punto final, partiendo desde el punto 2, tendría que, en este sentido te pongo un signo negativo, dado que por ascender siempre pierdo presión, y esto será igual al producto de la densidad del fluido, que en este caso es aceite, yo voy a llamar ese aceite oil, por la gravedad, por la altura que hay entre el punto 2 y el punto B. Lo que voy a hacer a continuación es lo mismo que hice en este caso y lo que hice en este caso. Voy a pasar el punto 2, que está aquí restando al punto B, o la presión que hay en el punto B, la paso hacia el lado derecho de la ecuación para ver entonces a qué es igual el punto B. Como expresión matemática sería restarle al punto 2 el valor de la densidad del aceite por la gravedad por la altura que hay entre 2 y B. Ahora voy a reemplazar lo que en esta ecuación de acá, voy a aquí resaltar lo que es equivalente a la presión 2 aquí. Entonces me quedaría aquí que la presión en B es igual a la presión 2, que es P1, más la diferencia, o bueno, aquí puedo destruir este paréntesis porque más por menos es menos, y me quedaría aquí menos densidad del mercurio por la gravedad por la altura que hay entre 1 y 2. Todo esto referente a la presión 2 y que a la vez es restada la densidad del aceite por la gravedad por la altura que hay entre 2 y B. Ahora, noto que la presión 1 también tiene una expresión matemática, que es esta que se ve aquí. Reemplazando entonces ese resultado acá,
me quedaría que la presión en B es igual a la presión que hay en A más, aquí colocar aquí un paréntesis, la presión que hay en A más la densidad del agua por la gravedad, por la altura que hay entre A y 1, todo esto representando la presión 1, menos toda esta parte de acá, que digamos que para colocarla acá quedaría igual, solamente que pues anteponiéndolo con el valor resultante de la presión en 1. Ahora voy a tener en cuenta la consideración del enunciado del problema, que dice que la presión en A menos presión en B es el resultado que debo obtener luego de formular esta parte matemática. Entonces aquí presión en A menos presión en B será igual entonces a hacer unos despegues dentro de esta ecuación que últimamente se hizo. Entonces en ese sentido pues pasamos en este caso este señor para esta parte y todos estos demás componentes para esta parte de acá del problema, para resultar entonces en densidad del mercurio por la gravedad por la altura que hay entre 1 a 2 más la densidad del aceite por la gravedad por la altura que hay entre 2 y B menos la densidad del agua por la gravedad por la altura que hay entre A y 1. Considerando también, podemos escribir esto por acá, que la gravedad específica no es más que la relación matemática entre la densidad de un fluido y la densidad del agua a una temperatura de referencia. Vemos que la densidad del fluido, si la despejo de esa ecuación, sería igual al producto de la gravedad específica por la densidad del agua, precisamente a una temperatura de referencia. Entonces, pues si yo reemplazo este concepto que voy a pintar aquí en esta referencia, perdón, en esta referencia y en esta referencia, vamos a ver si el problema nos los da. El problema nos da los resultados de la gravedad. Ah, sí, aquí están, sí. Vemos que el problema nos da la gravedad específica para el aceite y el mercurio. Entonces, reemplazando entonces con mucha más razón y seguridad este concepto, para cada uno de esos fluidos me queda entonces que la presión en A menos la presión en B es igual a la gravedad específica del mercurio por la gravedad, por la altura que hay entre 1 y 2, por la densidad del agua, vamos a colocar esto acá, densidad del agua que fue que se me pasó, más el producto de la gravedad específica del aceite por la densidad del agua, por la gravedad, por la altura que hay entre 2 y B, menos la densidad del agua por la gravedad, por la altura que hay entre A y 1. Posteriormente puedo hacer aquí factores comunes, teniendo en cuenta que por lo menos la gravedad, la densidad del agua es común en cada uno de los términos que se ve en este problema. Con lo cual, pues al final de este modelamiento, resumiendo el proceso, me quedaría que la diferencia de presiones entre los puntos A y B del manómetro diferencial será igual a el producto de la densidad del agua por la gravedad multiplicada por, primeramente, la gravedad específica del mercurio por la altura que hay entre 1 y 2, más la gravedad específica que tiene el aceite por la altura que hay entre 2 y B, menos la altura que hay entre A y 1 dentro del manómetro. Ahora reemplacemos datos, no es más, no hace falta, pues, dicho sea de paso, que el valor de la densidad del agua que vamos a tomar como referencia aquí será de 1000 kilogramos por metro cúbico.
y la gravedad será tomada como 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, referenciándonos con la parte numérica que nos da el problema, vemos que la diferencia de presiones entre los puntos A y B es igual a densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81, que es la gravedad, metros por segundo cuadrado, por la gravedad específica del mercurio, que es igual a 13.54 como tal. Esto fue lo que hace un momento vimos acá, sí, se alcanza a apreciar. Y la gravedad específica del aceite, bueno, 0.90, vamos a grabar ese dato por acá para que lo necesitemos. Y la altura que hay entre los puntos 1 y 2. Ese punto 1 y 2 son precisamente entonces la distancia que hay de aquí a acá, que según el problema son 750 milímetros. 750 milímetros llevados a metros no es más que dividir ese resultado entre 1000, dado que en un metro hay 1000 milímetros. Y esto es aproximadamente 0,75 metros. Y es aplicable igual, pues por lo menos para este caso, aquí sería 0,15 metros. Y en este otro de 500 milímetros sería de 0,5 metros. Entonces, pues en el caso de 1,2, que como repito, es esta distancia de acá, según estas líneas de acotación que se ven aquí, sería 0,75 metros, multiplicando a 13,54. A esto le sumamos la gravedad específica del aceite, que hace unos minutos vimos que es igual a 0.9, y la altura que hay entre 2 y B, que según lo que se ve en la acotación, desde la referencia 2 a la referencia B son 150 milímetros, pero llevados a metros, que no es más que dividir entre 1000, nos da igual a 0.15 metros. Y esto restado a la distancia que hay entre el punto A y el punto 1. El punto A, que se ve en esta referencia con respecto al punto 1 que está aquí, se aprecia que esa distancia son 500 milímetros, pasados a metros son 0.5 metros. Entonces eso va restando en esta componente aquí. Y bueno, entonces al resolver esta parte nos queda que $1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 9.81 metros por segundo cuadrado. Toda esta diferencia es igual aproximadamente a 9,79 metros. Al resolver este producto vemos que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B es 96.03 kilopascales, por consecuencia de acomodar estas unidades a este múltiplo que se ve aquí. De esta manera resolvemos este problema asociado a la búsqueda de diferencia de presiones dentro de este manómetro diferencial, teniendo en cuenta las longitudes y la gravedad específicas de los fluidos. No olvides suscribirte y darle like.